Perfecto, sí. No es una conferencia, sino más bien como un taller, ¿no? O sea, el plan es que en esta horita que tenemos, todos vayamos viendo en base a lo que es un sueño, un proyecto, cómo nos sentimos nosotros, cómo evaluamos nosotros, cómo lo podemos llevar a nuestra vida y qué tanto estamos en esa balanza entre las dos cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos sueños, es muy normal, y desde niños, ¿no? O sea, desde que somos chiquitos todos soñamos o con ser el gran futbolista o con... Yo cuando era pequeño yo soñaba con ser bombero porque me encantaban los carros de bomberos y entonces siempre quise montarme en un camión de bomberos. Después cuando era adolescente, después de que se murió mi papá, cuando yo tenía 9 años, pasaba por una situación económica muy fuerte y en Venezuela había una lotería muy famosa que era el Kino Táchira. Entonces el Kino Táchira siempre ofrecía un montón de millones de bolívares y yo siempre soñaba, ¿no? Ay, si me gano el Kino, compro un apartamento para mi mamá, me compro un apartamento, compro una camioneta, cuando sea mayor de edad manejo la camioneta. O sea, yo todavía era un niño y quería tener carro, casa, todo, ¿no? Siempre soñaba con todo y eso, pero el principal impedimento para no ganarme el Kino es que nunca en la vida compré un Kino, ¿no? O sea, siempre fue un sueño y nunca en la vida compré un solo ticket de la lotería. Entonces, por ahí quiero que vayamos viendo, ¿no? Muchas veces soñamos grandes cosas y desde niños soñamos grandes cosas, pero no tomamos ninguna acción. Bien, no tomamos ninguna acción, sino que nos quedamos ahí. Ah, bueno, sí, si yo, no sé, tuviera un carro, tuviera una casa en la playa, una finca en la mesa, hablando de cosas materiales, ¿no? Pero también podemos decir, uy, no, si yo acomodara la relación con mi familia o adelgazara o empezar a hacer devocionales, o sea, hay muchas cosas que las podemos plantear como sueños en la vida, pero la dejamos hasta ahí, ¿sí? Entonces, aquí quiero que como que cada quien vayamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Y entonces aquí para comenzar planteo tres preguntitas que cada uno de nosotros nos lo podemos hacer, ¿no? Como, ¿cuál fue tu gran sueño cuando eras niño? ¿Sí? O sea, ese es lo primero que quiero que pensemos cada uno de nosotros. No sé si alguien me lo puede contar así, cuando eran niños, ¿qué soñaban con ser cuando grandes? ¿Alguien se recuerda de ese sueño infantil? Yo siempre Profe, soñé de niño, me gustaban mucho las películas de vaquero y era conocer el oeste colombiano, o sea, los llanos orientales. Ese uno fue un gran sueño. Otro sueño de niño era ser actor de cine, ¿cierto? Claro, Eh, para estar en las películas claro, de sí, vaqueros, sí, sí. Digamos que esos son mis grandes sueños. sí. Eh, no sé qué otros sueños tengan mis compañeros. ¿Alguien más tenía un sueño de cuando profe, era buenas niño? noches, profesor Sergio. Pues un sueño, pues yo siempre he sido el campo, me ha gustado el campo, pero la ilusión, yo sé que ustedes están muy jóvenes, escuchaba, pues con eso por pues, televisión muy difícil, ¿no? Pero el radio, y uno escuchaba a jugadores muy famosos, Willington Ortiz, Néstor Leonel Escota, a Umaña, bueno, una serie de cosas, uno decía, bueno, llegar a ser futbolista. Y pues traté de hacer pinitos, pero la ciudad más cerquita era Cúcuta y pues uno realmente muy de campo y llegaba pues, me montaba al bus y me perdía, nunca llegaba al estadio. Entonces eso pues me dificultó, pero la ilusión mía o el sueño fue llegar a ser un gran futbolista. O sea, yo decía, bueno, ¿por qué no estar en las selecciones? Pues hice alguito, jugué en algunas selecciones de los municipios, pero hasta ahí, porque uno como me gustó la frase que usted dice, sueños sin acciones no son nada, ¿sí? Muy interesante, muchas gracias. Eso sí, entonces
nosotros realmente muchas veces nuestros sueños infantiles se basan en el reflejo de alguien, ¿sí? O sea, o en el que vemos en la película, o el actor famoso, o el deportista famoso, ¿sí? Siempre tenemos ese reflejo, por eso también es muy importante nosotros como adultos dar ese reflejo con los niños, hijos, sobrinos, vecinos, los niños que nos rodean, porque ellos siempre nos van a ver como ejemplo. Entonces, lo ideal es que ellos nos vean como un ejemplo bueno y sueñen como ser como nosotros como ejemplo, ¿no? Entonces, siempre como niños tenemos eso. Yo creo que todos nacemos con esa facultad de soñar despiertos, ¿no? Es parte de la imaginación infantil que todos tenemos, ¿no? En ese sentido. Pero cuando vamos creciendo tenemos que ver cómo hacemos para que esos sueños sean realidad, ¿no? Entonces, primero, la primera pregunta, ¿los sueños pueden hacerse realidad? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí, sí, que los sueños pueden hacerse realidad, pero lo difícil no es si se pueden o no, sino cómo hacemos para que un sueño se haga realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la segunda palabra del título, pues tenemos sueños o proyectos. Entonces, el plan es poder diferenciar bien qué es un sueño y qué es un proyecto y pues enfocarnos en proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y un proyecto y cómo podemos hacer para convertir nuestros sueños en proyectos, ¿sí? Normalmente los sueños pues son ideas sueltas que tenemos. Un día nos imaginamos, hasta podemos pasar toda una tarde, un domingo pensando, ay, pero si yo hago esto y monto mi negocio y después importo cosas desde China, ay, sería bien interesante, pudiera ganarme tanto dinero, ¿sí? Estoy enfocado en el lado profesional porque creo que todos manejamos más o menos el mismo lenguaje. Y en el lado espiritual, más bien, tenemos un proyecto de vida que vamos a ver que más allá de los proyectos, por definición, son cosas cortas, es toda la vida, ¿no? O sea, durante toda nuestra vida queremos crecer espiritualmente y lo podemos dividir en proyectos, que eso también sería muy interesante, ¿no? Entonces, primero, para convertir un sueño en un proyecto, debiéramos de saber qué es un proyecto, ¿no? Entonces, aquí les traigo una pequeña definición. Entonces, podría definirse un proyecto como el conjunto de actividades que desarrolla una persona para alcanzar un objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Un proyecto se desarrolla en un tiempo determinado y con recursos limitados, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias cosas bien importantes. Primero, un proyecto tiene un objetivo específico, tiene un objetivo claro, ¿sí? O sea, un proyecto no puede ser, quiero ser feliz, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nos pueden hacer feliz. Dentro del quiero ser feliz, nosotros pudiéramos decir, comerme una torta de chocolate me puede hacer feliz, ¿no? En un momento. Entonces, un proyecto pudiera ser ir con la familia a merendar una torta de chocolate. Eso pudiera ser un proyecto, es una actividad específica, ¿sí? Pero, no sé, un proyecto no puede ser dejar de estar bravo, no, sino las cosas que podemos hacer para dejar de estar bravo, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos un objetivo claro, ¿no? Un objetivo específico. Y algo muy importante, ¿no? Dentro de ese objetivo, o sea, nosotros vamos a tener nuestro objetivo, que es como el objetivo principal del proyecto. Y normalmente un proyecto está basado en una necesidad, ¿bien? O sea, quiero algo que hay que mejorar. Les pongo un ejemplo. Yo antes trataba de hacer bastante ejercicio. Desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, prácticamente no he hecho nada de ejercicio. Y hace como un mes y algo, mes y medio, me dio un fuerte dolor en el pecho que yo pensé me dio un infarto.
¿sí? Y en mi familia se ha muerto un gentío de infarto y es en medio de un infarto. Gracias a Dios, todos los exámenes me han salido bien, pero todavía no sabemos qué fue el dolor que me dio, ¿no? Entonces, un proyecto sería retomar una rutina de ejercicio físico, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué quiero hacer? Retomar la rutina. ¿En cuánto tiempo quiero comenzar? Quiero comenzar este año. O sea, máximo de aquí a final de año me tengo que organizar en todas mis actividades para tener el tiempo determinado, ¿no? O sea, tenemos un lapso de tiempo en el que queremos comenzar ese proyecto, ¿sí? Y unos recursos limitados, ¿sí? Entonces, los proyectos, si nosotros nos planteamos algo, uy, quiero montar un negocio y nos preguntamos, ¿para cuándo? No, no sé, en algún momento no es un proyecto, ¿sí? Un proyecto tiene que tener un tiempo limitado, ¿sí? O sea, quiero montar un negocio familiar de venta de comidas en los próximos 3 meses. Entonces ahí tendríamos un proyecto, ¿sí? Tenemos un objetivo claro, tenemos un tiempo limitado y tenemos unos recursos limitados. Es muy importante la relación tiempo-recursos, ¿sí? Porque hay veces que nos ponemos proyectos, digamos, el negocio familiar. No, de aquí a final de mes tener negocio familiar. ¿Y cuánta plata tenemos? Pues no, no tenemos nada, pero yo tengo mucha fe, ¿sí? Entonces, no, sí toca orar a Dios, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra, ver cuánto necesitamos y cuánto tenemos. Y entonces, si necesitamos más de lo que tenemos, el primer paso en el proyecto sería ver cómo hacemos un plan de ahorro para llegar al dinero necesario, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener un balance entre todas estas cosas, el desarrollo de las actividades, el tiempo y los recursos. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo estos ejemplos, ¿bien? Y siempre para alcanzar un objetivo. Entonces, ahora trajeron lápiz y papel. Tienen para hacer un pequeño ejercicio. Si no tienen, busquen por ahí. Miren lo que vamos a hacer. Entonces, tomen una hoja blanca. Esto yo lo hago con todos mis alumnos de pregrado, mis alumnos de maestría, de doctorado. Lo hago yo. Lo hemos hecho aquí en la casa. Le digo a mis amigos que lo hagan, ¿no? Entonces, tomamos una hoja blanca y tenemos una línea, trazamos una línea que va a ser como una escala de tiempo. El primer punto va a ser el día de hoy, ¿sí? Aquí tenemos señalado, vamos, puntero láser. Hoy estamos aquí, ¿sí? Entonces vamos a trazar y ponemos una rayita, más o menos que sería dentro de un año, y una rayita que sería dentro de 5 años, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra línea de tiempo, un año a partir de hoy, 5 años después, ¿no? Entonces piensen en algún objetivo que quieran desarrollar, ¿sí? Yo normalmente le pregunto a los muchachos, profesionalmente, ¿cómo se ven dentro de un año? ¿Y cómo se ven dentro de 5 años? ¿Sí? Entonces, esto puede ser si tienen algún plan de negocio, si quieren cambiar de labor profesional, si quieren iniciar una actividad nueva, si quieren aprender algo nuevo, si quieren mejorar algo con la familia. Yo aquí les digo todo esto como para tener ejemplos, ¿no? Cada quien vaya a pensar. En diciembre nosotros anotamos en la iglesia los proyectos del 2022, ¿no? Entonces nosotros teníamos iniciar la escuela, la tengo aquí anotada, escolaridad de Zoe, comenzar un plan de inversión para Zoe, un plan de inversión de ahorro para las abuelas, mi nacionalización, formarnos, tanto Kate como yo, en simulación, formación en inglés de Kate, escribir una propuesta para un proyecto de investigación, escribir 2 artículos científicos, escribir un artículo de la tesis de maestría de Kate, ¿no? Esas son cosas que teníamos planteadas. Entonces piensen en algo que se pueda hacer en un tiempo determinado y que ustedes crean que puedan hacer en este periodo, ¿no? En un año, en 2, en 3, en 4, digamos máximo 5.
en este ejercicio, ¿sí? Tómense unos minuticos, piensen en algo que quieran desarrollar, que quieran desarrollar en el marco de lo que sería un proyecto, ¿no? Con un objetivo específico, claro. Y después, si pueden, algunos de ustedes nos comparten de qué va. Vamos a dar 2 minutos. Si tienen el resultado, me dicen, si ya lo escribieron, me dicen, listo. Yo tengo el mío. Eso. Entonces, Pastor, ¿puede compartirnos Sí. cuál es el objetivo del proyecto? Yo soy amante de la fotografía, mi hobby es la fotografía. Y hace como 10 años dije yo que tenía que aprender más de fotografía. Hace como 5 años compré 10 libros sobre fotografía, ¿cierto? Y digamos que mejoré muchísimo en el concepto de tomar fotografía. Pero luego, estudiando los libros y viendo fotografías, vi que hoy más que tomar una fotografía se requiere es estudiar Photoshop, ¿cierto? El retoque, la edición. Y hace como 3 años me propuse hacer eso. E inclusive estuve en unas clases por internet, pero vi la necesidad como de tener un profesor, ¿cierto? Alguien, porque hay ciertos conceptos, ciertas herramientas que pues, se ve que son fáciles de utilizar, pero que muchas veces ya uno no tiene de pronto esa agilidad. Ayer que estuve haciendo un trabajo para una cuñada de sacarles unas fotografías, sentía de nuevo como esa frustración de no haber continuado. Entonces, esta mañana o ayer dije yo, qué bueno retomar de nuevo ese proyecto, Exacto. ¿cierto? Entonces, aquí estoy hablando acerca de eso, ¿no? De volver a retomar, de averiguar. Me gustaría inclusive invertir en un profesor, en una persona que sepa de eso, que me enseñe. Entonces, voy a mirar si tengo, puedo Esa sería contar, ¿cierto? la Sí, formación en edición fotográfica. exacto. Ese es Eso, el proyecto, eso, edición buenísimo. fotográfica. Eso, o sea, hay que tenerlo así bien claro, exacto. Formación en edición fotográfica. Buenísimo, Pastor. ¿Alguien más tiene algo que nos pueda compartir? Sí, yo quiero también compartir un proyecto que hace muchos ratos creo que he querido, pero no me ha faltado la acción. Es dominar el idioma inglés ya de una manera más fluida, o sea, tener un inglés de forma conversacional avanzada, sí, a un nivel alto. Entonces ahorita en el ejercicio, ese era uno de los proyectos, coloqué otros, pero quiero pues como hablar un poco de ese, Sergio. Tener el dominio, sería como el proyecto debería tener el dominio del idioma inglés como segunda lengua. Exacto, eso, buenísimo, porque es muy importante cómo definimos o qué palabra utilizamos para poder alcanzar las metas, ¿no? Si lo dejamos muy ambiguo, es complicado. En cambio, mira,
dominio del inglés como segunda lengua, eso ya está claro, ¿no? Y eso lo podemos llevar a una escala. Hay escalas de conocimiento y dominio de inglés que van Sí, a 1, a 2, B1, A2, B2, B1, C1, B2, sí, exacto. C1, C2, sí. Eso. Entonces, con que ya llegues a B, ya tienes ese lenguaje fluido. Normalmente los que tienen el nivel C, C1, Sí, ya son C2, nativos. nativos o que vivieron muchos años en un país de habla inglesa. Entonces, ya eso lo podemos llevar a un valor, ¿sí? Entonces, está muy buena la idea. Sí. ¿Alguien más quiere presentarnos una idea de proyecto o seguimos? Seguimos. Sí. Mire, Sí. A ver, ahí está el doctor Galindo. Eso. no, pues el proyecto mío es, ya con la edad que tengo, ya tengo la pensión, ya todo profesionalmente ya todo está hecho, ¿no? Pero espiritualmente no, sobre todo con mi familia, ¿no? Y el proyecto mío es de compartirle a mi familia, sobre todo a mis hermanos, compartirle la palabra del Señor y que lleguen a los caminos toda mi familia. Ese es el proyecto mío. Ajá, mira, ahí tenemos dos cosas, porque el proyecto sería compartirle, y por fe esperamos que ellos crean en Dios, ¿sí? Pero el objetivo del proyecto no puede ser que ellos crean en Dios, porque eso ya está en las manos de Dios, ¿sí? El proyecto lo definimos en lo que está en nuestras manos, ¿sí? Entonces, ¿qué está en nuestras manos? Compartir del Evangelio a la familia. Es que yo ya empecé, ya todos los días le estoy mandando mensajes y ya son receptivos a oír la palabra, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos tenemos en esa lista, doctor Galindo? Tengo 4 hermanos. Ok, son los 4 hermanos. Listo. Buenísimo. Sí, entonces, evangelizar a los 4 hermanos. Vamos a ponerlo así, exactamente, ¿sí? De una manera consecutiva durante este tiempo sin apuro. Porque siempre con la familia, si uno se apura con la familia, fracasa. La familia nada puede ser apurado. Eso tiene que ser así con calma. Buenísimo. Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a ver cuáles son las fases de un proyecto, ¿no? Entonces, en este momento, lo que estamos haciendo es definir nuestro objetivo. El primer paso es, hay una necesidad, el pastor tiene una necesidad de incrementar su capacidad técnica en la edición fotográfica. Bien, entonces con eso definimos el objetivo, ¿sí? Formación en edición fotográfica, ¿sí? Mansur tiene una necesidad de poder comunicarse en inglés, entonces el objetivo, pues tener el inglés como segunda lengua, ¿bien? Así, el doctor Galindo, la necesidad que su familia conozca de Dios, entonces definimos el objetivo, evangelizar a los 4 hermanos. Bien, entonces tenemos la necesidad y con la necesidad definimos el objetivo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en la planeación? Bien, o sea, un proyecto se divide en 4 partes. Planeación, desarrollo, evaluación y cierre. Bien, entonces la mayoría de los proyectos fracasan por mala planeación, ¿sí? Muchas veces nos vamos de bruces y fracasamos. Entonces, primero tenemos que ver con todo lo que contamos, en cuánto tiempo lo queremos realizar, si tenemos las capacidades, si no tenemos las capacidades, cómo podemos desarrollar esas capacidades y después es que comenzamos un proyecto. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos en la fase de planeación y si vemos que con la planeación podemos enfrentar el proyecto, pues después vamos a desarrollo. Y a lo largo que desarrollamos el proyecto, lo evaluamos, ¿sí? Y después, cuando logramos el objetivo, pues cerramos. Lo ideal es que nuestros proyectos logremos el objetivo. Igual, si no logramos el objetivo, hacer un cierre, una revisión de por qué no logré los objetivos, nos van a ayudar más adelante. Porque el plan es que a lo largo de la vida nos podamos presentar diferentes proyectos, ¿no? Entonces, ahorita tomando el ejemplo del doctor Galindo, ¿no? Entonces, en nuestra planeación, evangelizar a los 4 hermanos. Entonces, ¿qué debiéramos de ubicar?
Bueno, con quienes tenemos contacto directo personal o quienes están lejos y no tenemos contacto directo personal. Si estamos peleados con algunos, ¿no? Porque eso también hay que evaluarlo. ¿Cómo está nuestra comunicación? Porque de repente viven en el mismo edificio, pero no nos hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Retomar la comunicación, ¿sí? Con el evangelismo a la familia es muy complicado porque nos conocen. Entonces, cuando estén molestos, nos van a decir, uy, ¿tú cómo me vas a predicar a mí? Si tú cuando tenías 15 años te emborrachaste en casa del vecino, y nos sacan las historias de la infancia. Si tú cuando tenías 25 años te fuiste de parranda, si chocaste el carro de mi papá, ¿sí? Entonces, toca como un proceso de mostrarle a la familia que no es uno, sino es Dios. Y entonces es un proceso que hay que ver con qué cuento, cómo me puedo comunicar con ellos, qué estrategia de comunicación voy a utilizar, ¿no? Porque normalmente, por lo menos en Venezuela, se utilizaban mucho las 4 leyes espirituales. No sé si aquí son tan famosas, pero allá muchísima gente salía con el librito. Yo muchas veces salí con el librito y uno va, no, pim, 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 agarra, acepta Jesús, sí, no, bueno, chao, siguiente. Sí, en cambio, como aquí nos podemos tomar el tiempo, es cómo le mostramos a nuestra familia que Dios los ama realmente, ¿sí? Y quiere tener una relación personal con ellos. Entonces, todo eso lo podemos considerar ahorita en la planeación, ¿bien? ¿Con qué recursos contamos? Mansur, ¿cuánta plata tenemos para dedicarle a ese curso? ¿Sí? Porque si no tenemos un peso, nos toca ver videos en YouTube. Si tenemos un poquito más, nos inscribimos en Open English. Si tenemos un poco más, vamos a un curso presencial. Y si tenemos más, pues un maestro, un profesor personalizado, ¿no? Entonces, en esta etapa de la planeación es muy importante analizar con qué contamos. Bien, definimos el objetivo en base a la necesidad y analizamos con qué contamos. Bien, yo creo que todos conocemos estos versículos de Lucas, ¿sí? Donde Jesús nos da una muy buena lección de planeación, ¿sí? Jesús trabajó en un proyecto. Él tuvo un proyecto con un tiempo limitado, 3 años. En esos 3 años él logró todos sus objetivos, ¿sí? Entonces, en Lucas 14, 28, 32 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey está todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Antes de hacer un proyecto, tenemos que ver si tenemos los recursos suficientes para llevarlo a fin. Y si no tenemos los recursos suficientes para llevarlo a fin, ¿de dónde podemos sacar recursos? Entonces, digamos, quiero hacer el curso de edición fotográfica. Bien, ¿qué necesito? Necesito un buen computador con una buena tarjeta gráfica. Necesito tiempo y dinero para pagarle a un profesor. No tengo ni el computador ni el tiempo. Entonces, debiéramos hacer unos preproyectos, ¿no? Primero, ¿cómo podemos organizar nuestro tiempo para disponer de 4 o 6 horas a la semana para estudiar? ¿Cómo organizamos nuestras finanzas para ahorrar y comprar un computador? Entonces, pudiéramos tener un proyecto previo que es la compra de un computador que nos sirva para esto, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Todo esto está en la planeación. Los únicos que construyen para no terminar son los políticos. Que comienzan un puente, se gastan el dinero en los cimientos y después dicen, ay, se acabó la plata, denme más recursos. Construyen las vigas, ay, se acabó la plata, ya sí pasan 20 años construyendo. En Venezuela hubo una autopista que la empezaron a construir
la autopista Oriente. En la dictadura de 1950, entre el 50 y el 58, construyeron como un tercio de la autopista. Desde el 58 hasta el 2022 no han terminado la autopista. ¿Sí? Se han pasado presidentes de cualquier color, raza, especie, lo que sea, marcianos y todo, y nadie termina la autopista porque siempre se roban el dinero, ¿no? En nuestro caso, no estaría en que nos robamos el dinero, sino que no sacamos bien las cuentas. ¿Bien? Entonces, en la planeación tenemos que contar con todo esto. Definimos nuestro objetivo. ¿Bien? Tenemos un tiempo limitado. Por lo menos yo creo que aprender edición fotográfica en un año pudiéramos aprender bastante bien. Inglés, yo le calculo por lo menos 2 años, mínimo 2 años, para tener un buen nivel de inglés conversacional. Evangelizar a la familia, doctor Galindo, dependiendo de dónde están, de cómo están las relaciones, pero puede ser entre meses y años, ¿no? Entonces, tenemos nuestro objetivo y tenemos que ponerle un tiempo limitado, ¿sí? Tenemos que ver cuántos son los costos, y aquí es el punto bien importante. En esos costos, cuánto nos costaría el curso de inglés que queremos y de cuánto dinero tenemos, ¿sí? ¿Qué otros recursos van a ser necesarios para desarrollar este proyecto? Y si no es algo personal, o sea, netamente personal, si alguien nos puede apoyar, ¿no? Entonces, doctor Galindo, ¿cuántos son cristianos en su familia? Algunos hijos de sus hermanos son cristianos o sus esposas, ¿sí? ¿Quién lo pudiera apoyar en todo esto? Bien, Mansur, ¿conoces a alguien que sea bilingüe? Que te pueda dar así sea unos pasitos, tomar café y conversar un poquito. O simplemente ver Netflix en inglés, con subtítulos en inglés y poquito a poquito ir afinando el oído, ¿no? Entonces siempre una idea o un sueño inicial, queremos alcanzar un objetivo y vamos a limitar tiempo, costo, alcance. Claro, aquí el equipo de trabajo tengo equipo técnico, ¿no? Ingenieros, técnicos, administrativos, gerentes, todos los que tenemos en los proyectos de ingeniería, ¿sí? Pero como dijimos hace un ratico, el objetivo, ¿sí?, de los proyectos está claramente definido. Entonces usted lo escribe. Tienen una necesidad y el objetivo sirve para satisfacer esa necesidad, ¿no? Esto puede ser algo personal, algo familiar, algo regional, nacional, global, ¿sí? Entre más grande es el proyecto, pues obviamente vamos a necesitar o más tiempo, o más dinero, o más recursos, o más personas trabajando por nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero todos nosotros podemos trabajar en proyectos con diferentes alcances dependiendo de lo que estemos buscando en ese momento. Bien, entonces el tiempo. El tiempo yo creo que es lo más importante en los proyectos. Y los proyectos suelen fracasar porque no hacemos una buena relación entre las actividades que queremos y el tiempo total de proyecto, ¿sí? Porque el plan es que desarrollemos el tiempo total de proyecto, digamos, 2 años para el curso de inglés. Entonces, si estoy... No me acuerdo si es primero A1 y A2, B1, B2, no sé quién va primero, el 1 o el 2. Primero el A1, A1, Exacto. A2, B1, B2, C1, C2. Eso, entonces, bueno, si estamos en A1, ¿cuánto tiempo tenemos? Decimos 2 años, entonces cada 6 meses podemos subir un nivel, ¿sí? Entonces nos planteamos, venga, en 2 años quiero tener el nivel conversacional de inglés que deseo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se acaba un proyecto? Lo ideal es que el proyecto se acabe logrando el objetivo, ¿sí? Otra forma que puede hacer que se acabe el proyecto es se acaba el tiempo, ¿bien? Se nos acaba el tiempo que estipulamos para eso y ya no podemos seguir invirtiendo tiempo. O si tenemos una idea de un negocio, puede ser que una idea de un negocio sea muy útil ahorita, pero no sea útil después, que sería la tercera forma de que se acabe un proyecto, que el objetivo ya no es necesario, ¿no? Cuando comenzó la pandemia en el 2020, muchas textileras y muchas costureras, mucha gente tuvo la visión,
esto viene y viene para largo. Y compraron un montón de tela y empezaron a hacer tapabocas en el 2020. ¿Bien? El que empezó a hacer tapabocas en marzo del 2020 hizo un montón de dinero. Pero el que se puso a hacer tapabocas en marzo del 2022 y a los 15 días quitaron la restricción de tapabocas, pues se quedó con las máquinas y se quedó con la tela. ¿Bien? Entonces, hay veces, si tenemos una idea de un negocio, debiéramos de tratar de proyectar que a futuro eso siga siendo importante. ¿Bien? Entonces, nosotros como normalmente manejamos recursos limitados, entonces el plan es invertir en algo que sabemos que pueda funcionar, así nuestro tiempo final del proyecto se posponga. O sea, si definimos el tiempo del inglés para 2 años, pero al final nos tardamos 3 años, igual el ser bilingüe te va a ayudar, Mansur. Igual al pastor la edición fotográfica lo va a ayudar a pesar de que el tiempo se exceda. Pero si es un plano financiero, tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo, porque obviamente vamos a consumir tiempo, vamos a consumir dinero, y si nos excedemos, pues no estaríamos tan bien. Después pudiéramos hacer otra mini taller de cómo organizar las actividades dentro del desarrollo de un proyecto, pero ahorita es cómo nos planeamos, ¿no? Entonces, primero, planeamos el tiempo. Segundo, el costo. Muchas veces en los costos nos quedamos cortos porque decimos, bueno, voy a aprender inglés. El profesor me cobra 20,000 pesos la hora y pensamos solamente en las horas del profesor. Pero tenemos el material de apoyo, tenemos el computador, tenemos el profesor, tenemos el transporte al curso, ¿sí? Tenemos que pagar el viaje de ida, el viaje de vuelta, y posiblemente el costo total sea aproximadamente el doble de lo que habíamos pensado, porque solamente habíamos pensado en las horas del profesor. Pudieras pensar, bueno, de aquí a un año me voy de vacaciones a un lugar donde hablen inglés y paso 15 días tratando de enfrentarme con el nivel de inglés que tenga. Entonces eso lo pudiéramos meter dentro del costo, ¿no? Aquí yo pongo algunos ejemplos: materiales y suministros, equipo, programas, personal con el que vamos a trabajar, si tenemos que contratar a terceros, como son los instructores, los traslados, viáticos, cosas que nosotros necesitamos. Yo también, no en edición fotográfica, sino en edición de videos, porque tengo un enfoque profesional en tratar de crear recursos pedagógicos en línea. Eso es lo que estoy pensando. Creo que la educación va hacia allá, entonces estoy pensando en recursos pedagógicos en línea. Entonces busqué los software de edición de videos y los que uso para las clases, y con el computador viejo no me servía. Entonces lo primero que necesité fue un computador bueno. Y hice un estudio comparativo de todos los posibles computadores que me servían, y de los posibles computadores que me servían, cuál se ajustaba a mi presupuesto. Bien, entonces todos esos factores los tenemos que considerar en lo que estamos haciendo, ¿no? Normalmente en el proyecto, si dividimos los costos en las 4 etapas, la planeación se lleva poco dinero, ¿sí? Porque lo hacemos nosotros solitos, sentados con nuestro lapicero, nuestro computador, y vamos anotando lo que necesitamos. En el desarrollo es donde vamos a necesitar más dinero, ¿no? Doctor Galindo, si su familia no vive aquí en Bucaramanga, bueno, ¿cuánto me costaría por lo menos un viajecito a cada uno de mis hermanos? ¿Cuánto gastar? ¿Me puedo quedar en su casa o no me puedo quedar en su casa? ¿Cuánto me costaría pagar un hospedaje un sábado, un domingo o un festivo para visitarlo varios días? ¿Sí? Entonces, el desarrollo del proyecto va a tener más costos, ¿sí? Y las etapas consecutivas, evaluación, depende de cómo sea el proyecto, ¿no? Por lo menos una forma, Mansur, de evaluar si aprendiste o no inglés es viajando, ¿verdad? Si tú viajas y te vas, no sé, a Trinidad y Tobago, ya, disculpen, Estados Unidos, a Belice, a cualquier isla del Caribe que hable inglés, sí, también
esa sería tu evaluación. Ahí dices, bien, sí, lo dominé. Disculpen. Porque es muy diferente hablar inglés con un instructor que quiere que tú le entiendas a hablar con la gente que está en un lugar que es su lengua nativa, ¿no? Entonces, esa pudiera ser tu evaluación. Pastor, obviamente la evaluación sería hacer una edición fotográfica con calidad profesional, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos en todo ese sentido. Y la evaluación nos retroalimenta el desarrollo. O sea, si ves, uy, no, me fui y apenas pude decir good morning y thank you, entonces me toca seguir estudiando. ¿Sí? En cambio, no, puede hablar completo, pedir la comida, desayuno, almuerzo, conversar con los vecinos, chévere. Entonces ya estamos satisfechos y cerramos el proyecto, ¿bien? Entonces, así más o menos dividimos los costos. También los recursos inciden los costos, como hemos venido hablando, ¿no? O sea, todo lo que nosotros nos planteamos, de todo lo que necesitamos, de ahí tenemos que ver si los recursos es importante comprarlos o si podemos alquilarlos. ¿Bien? Como un ejemplo típico de esto son los automóviles, ¿sí? Entonces, nos montamos un negocio y queremos el negocio de comida familiar. Bueno, vamos a comprar una moto para tener un repartidor de comida y entonces así podemos vender más. Entonces compramos la moto, nos buscamos el motorizado, sale el primer día, está lloviendo, ¡puf!, nos choca la moto, ¿sí? Entonces termina siendo un gasto muy grande adquirir la moto, ¿sí? Entonces, ¿qué sería mejor? Buscamos un motorizado con moto y ya, y él asume los gastos de la moto. Entonces, en los recursos tenemos que ver realmente qué tenemos que comprar y no comprar cosas solamente por, uy, no, pero es que se va a ver bien tener la moto del negocio, ¿sí? En ese sentido, muchísimas veces en muchas cosas, o comprar un local, hipotecamos el apartamento para comprar el local para montar el negocio. Compramos el local del negocio, fracasa el negocio y nos quedó la hipoteca. Si lo alquilamos, lo más que podemos hacer es perder 2, 3 meses de arriendo, negociamos con el dueño, le decimos que no nos podemos quedar el año, le pagamos un mes más y ya. Entonces podemos tener un control de daños si alquilamos o arrendamos en vez de comprar, ¿sí? Cuando compramos las cosas ya se hacen, o sea, la compra debiera de ser con las ganancias, no con la inversión inicial, ¿bien? Y el equipo de trabajo, que sería lo último, que todo esto lo tenemos que considerar ahorita, antes de comenzar, ¿sí? ¿Quiénes nos van a apoyar? Bueno, ¿quiénes van a ser los instructores? ¿Con quiénes vamos a practicar? ¿Quiénes nos van a apoyar en el desarrollo del trabajo? ¿Cuántas personas? ¿A quiénes les tenemos que pagar y quiénes simplemente nos ayudan como amigos, como familia? ¿Sí? Todo esto lo tenemos que considerar y normalmente el cierre lo hacemos nosotros solitos, ¿no? Al menos que sea un proyecto muy grande que necesitamos un contador para hacer todo el cierre administrativo del proyecto. Entonces, hermanos, con esto era lo que quería traerles hoy. Con cada uno de estos sueños que tenemos, si queremos llevarlos a proyecto, en este momento que nosotros estaríamos en la etapa de planeación, definamos claramente el objetivo, lo anotamos. En nuestra escala de tiempo lo ponemos 1, 2, 3, 4, 5 años. Un proyecto de 5 años ya es un proyecto bastante largo. Tratemos de sacar cuenta cuánto nos costará eso, ¿sí? Con qué recursos debemos de contar y con quiénes podemos trabajar, ¿no? ¿Sí? Y como siempre, pues, todo lo que hacemos debemos de ponerlo en las manos del Señor y nuestros planes se realizarán, ¿sí? A mí, uno de los personajes, de las personas favoritas que me gusta de la Biblia es la vida de José. José se pudo quedar con su sueño de niño de decir, uy, no, todos mis hermanos me van a adorar, así que yo me siento aquí a esperar que me adoren. No, él toda la vida trabajó
toda la vida estuvo trabajando hasta que fue la mano derecha del faraón. Si él no hubiera sido constante y trabajador, no hubiera llegado a tanto, ¿sí? Tenía la bendición de Dios, pero tenía que tener su esfuerzo. Entonces, ya sabemos, pues, hagamos nuestros sueños realidad convirtiéndolos en proyectos. Esto era todo lo que les tenía por hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún ejemplo que quieran dar de un proyecto personal que hayan desarrollado, algo que quieran compartir. Gracias, Sergio. Muy sencillo, muy claro, muy directo y muy práctico, ¿cierto? Que a veces sueños, como tú dices, tiene la gente, tiene muchos sueños y son ideas. Juan Carlos Silva, que está aquí, decía que en Colombia somos muy innovadores, pero poco creativos en el sentido de que tenemos muchos sueños, muchas ideas, pero muy pocos se llevan a la práctica, ¿cierto? Se concretan. Entonces nos hacía la diferencia entre innovación, ¿cierto? Y creativos. Creativo significa es ya, ¿cierto? Ejecutar esas ideas que se tienen. Y con los 3 ejemplos que tanto el doctor Galindo como Mansur y mi persona te dimos acerca de eso, pues se refleja más fácil el considerar estos aspectos, ¿no? Porque pues uno ve a la gente soñando mucho, ¿no? Y hoy los jóvenes quieren tener casa, carro, viajar por el mundo y solo están pensando en endeudarse, ¿cierto? En mi época era trabajar y mirar cómo uno se puede alimentar, ¿cierto? Después vinieron las otras cosas con mucho esfuerzo y sacrificio. Pero hoy vemos que los jóvenes quieren tenerlo todo y quieren tener crédito de todo y viajar por todo el mundo. Entonces, qué bueno tener esta oportunidad tan importante de volver a reencontrarnos algunos como ingenieros, administradores de empresa, que estamos acá, volver a considerar estos aspectos básicos, ¿no? Para que los sueños se hagan, ¿qué? Una realidad. Habrán los micrófonos, se pueden hablar, Mansur, el doctor Galindo, Juan Carlos Silva, que está en Estados Unidos, John Márquez, Daniel Rojas. ¿Quién más está aquí? Nos acompaña Jairo Manuel, Alfonso, Olver, Cifredi Anaya, desde Cúcuta, Abraham Humberto. Entonces todos pueden preguntarle aquí al profesor Sergio sobre inquietudes, por qué algunos sueños no se logran, por qué muchas veces usted hizo todo este ejercicio y fracasó y con eso quedó vacunado y no quiere intentarlo de nuevo, porque eso también puede funcionar, ¿cierto? Y estamos en un tiempo muy volátil, en un tiempo muy cambiante. Yo tengo una frase que dice que lo que hoy es negocio, mañana en 6 meses, en un año posiblemente no lo sea. Tú mismo lo viste con los tapabocas. Los primeros que elaboraron los tapabocas lograron, pero hemos escuchado que mucha gente se quedó con millones de tapabocas elaborados, ¿cierto? Hace 20 días, cuando estaban próximos a dar la noticia, pasó un señor gritando con micrófono por la calle, 50 tapabocas a 1.000 pesos, 50, porque claro, cualquier cosa era recuperar, ¿cierto? Claro. Entonces la línea del tiempo es importante. Lo que hoy es negocio, mañana no lo es. Entonces ya los tiempos son muy diferentes, ¿cierto? Entonces es eso. A ver, ¿quién más quiere compartir? ¿Quién quiere hablar? Abraham. Pastor y profesor Sergio, agradecerle, verdad que yo no supe dónde me quedé porque el proyecto de uno quiere hacer 10.000 cosas a la vez. Y yo estaba planteando, bueno, el proyecto mío era construir un apartamento en un lote que tenemos con mi hermana. Entonces uno empieza a decir, cuando usted empieza en las etapas del proyecto, como que uno no se sienta y unas quedas como pasmado porque uno dice, bueno, uno, ¿por qué no tiene en cuenta eso? ¿Sí? Y uno es, bueno, vamos a construir el apartamento. ¿Cuánto tengo? ¿En cuánto me puedo endeudar? Y uno, no, eso yo la plata la consigo.
¿En dónde? ¿Sí? Entonces yo creo que esa reflexión es muy importante y es un proyecto que uno a veces uno no busca los asesores. Yo hice 2 apartamenticos en Bochalema cuando me hicieron el presupuesto y por decir algo se gastaban 60 pesos y se estaba terminando la obra blanca y no íbamos en 25 pesos. Yo dije, no, que eso me querían era tumbar. Sí, ve, bueno, pues como todos los ingenieros estudian es para eso. Cuando empezó la obra blanca, yo no supe a qué hora llegamos a los 100, pero no paremos ahí. Entonces me decía el maestro, pero ¿cómo usted no era que decía que eso le iba a sobrar plata? Entonces, a veces uno no busca quién lo asesore, no se organiza y esa palabra de evaluación, por algo en el caso mío, uno como que eso es un cierre más, es un botón más que viene ahí de reemplazo. No, es una parte fundamental y a veces esos espacios, esas etapas, uno a veces no las mira. Yo otro ejemplo que había querido, pues lo había colocado en el ejemplo, era mejorar el temperamento, buscar más o conocer más de Dios, pero entonces eso es como tan grande, como sea usted, profesor, que como le organizó el proyecto al doctor Galindo. Entonces uno a veces dice, no, es que genial lo que estoy haciendo. Es tanto lo genial que no llega uno ni al inicio porque uno no organiza. ¿Verdad que realmente, profe? Muchísimas gracias. Que mi Dios le regale 10.000 bendiciones por esa Amén. maravilla. Amén. Sí. ¿Y qué tal si manda a construir ahora con esos precios del hierro y de las ventanas? Y no, eso, justica, por eso nadie se mete, porque eso se duplicó los Sí. costos. Entonces es Es tremendo. Muy que bien. hay una crisis mundial de materiales. Entonces, todo eso Claro. comienza, y le va a quedar solo paredes y construcción. O no, como nos ha tocado ver, yo conozco muchos edificios que quedaron en la mitad, la gente no pudo, o sea, no calculó los gastos, como dice Abraham, ¿cierto? Y a mí, así mismo sucede, la gente se emociona cuando le va bien y se embarca y se compromete y adquiere, pero no sabe si al año puedes tener trabajo, si sigue con, ¿cierto? Con el mismo trabajo o el desempleo. Entonces hay gente que queda muy afectada. A ver, Juan Carlos, desde Estados Unidos, un hombre que constantemente me decía que tiene que enfrentar esto que Sergio nos comparte, porque constantemente como ingeniero de sistemas está atendiendo proyectos con la gente. No sé si Juan Carlos está allí conectado o está despierto. Uno no sabe, porque como ya le cambiaron el horario allá, uno no sabe si lo cogió el sueño. A ver, ¿quién más quiere compartir? Oliver, Yo quiero Marca, a compartir. ver. No, pues, Ah, gracias Sergio por la conferencia, la charla. Estuvo muy buena, me pareció. A ver, yo ahorita reflexionaba un poco y decía que si uno tuviera en cuenta todos estos paso a pasos en medio de todo lo que hace, aunque eso no quiere decir que no hayan riesgo de que las cosas no puedan suceder, ¿no? Porque pues el éxito no podemos decir que está 100% garantizado, pero sí minimiza el riesgo en cuanto a la ejecución del proyecto. Claro. Y eso es lo que me pareció muy interesante y ver cómo cuando uno planifica y hace toda la estructura, la planeación, el desarrollo, el poder evaluar y poder tomar decisiones, incluso pues hoy está el concepto de moda, ¿no? La reingeniería, el poder reinventar en el proceso. Definitivamente, pues, aunque a veces no se dé el proyecto, pero creo que hay un porcentaje demasiado alto en que las cosas sucedan. ¿Sí? Y pues obviamente nosotros sabemos que si lo colocamos en manos de Dios, como lo decía el pasaje ahorita que estaba allí, pues de cierto modo las cosas van a ser distintas. Gracias nuevamente, Sergio, por tu aporte. Buenísimo, pregunto. ahí está Oliver. A ver, Oliver, háblenos. Eh, yo le he comentado a Mansur, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Yo tengo unos proyectos de vida y proyectos personales. La idea mía
eres montar una empresa de topografía, que es a lo que yo me dedico. Y viendo lo que acaba de enseñarnos el profesor, que definitivamente un alimento grande para la que uno quiere hacer. O sea, yo estaba haciendo las cosas mal. Yo iba o sea, a raíz de lo que escuché y vi hoy, entonces creo que todavía no es el momento de hacerlo, porque yo pensaba como dejar el trabajo que estaba haciendo, trabajo para una empresa, y lanzarme. Pero entonces sí, es el tiempo y tomar en cuenta los factores económicos y no, mejor como que sigo otro rato más acá y ahorro más para poder hacerlo de manera correcta. O sea, no me dio las pautas y las pautas precisas para emprender, para comenzar. Es muy claro en lo que dijo. Y mira, Muchas gracias. Siga, Sergio. buenísimo. No, mira, hay también una recomendación extra cuando uno está un empleo y un emprendimiento, ¿sí? Hay veces que uno dice, no, este es el momento y te lanzas al emprendimiento y cuando calculas los gastos, te sobrepasan y te quedas sin el empleo y sin el emprendimiento. Yo lo que recomiendo y es lo que he hecho cuando he cambiado de empleo, cuando migré, es comienza un plan sin dejar tu empleo, ¿sí? Entonces vas viendo cuáles son los gastos para montar la compañía, cómo haces para registrarla, cuánto te cobra el contador anualmente. Los equipos de topografía no son muy caros, pero sí son caros. Entonces, ¿con quién vas a tener? ¿Vas a estar tú solo o necesitas por lo menos un técnico? ¿En qué carro vas a llevar los equipos? Entonces, vas haciendo. Y cuando tengas por lo menos tu primer trabajo independiente, lo haces sábado, domingo, festivo, de noche, fuera de tu horario, y empiezas a generar ingresos. En ese momento que empiezas a generar ingresos, ahí sí evalúas. Uy, si esto voy a poder cubrir mis gastos y renuncio. Pero no renunciar antes y después montar el negocio. Sí, sí, perfecto. Sí, escuchando a Oliver me recuerda muchas veces que pueden más las emociones, ¿cierto? El libro Padre Rico, Padre Pobre dice que lo que dice Sergio, ¿no? Que usted paralelamente siga con su empleo, pero paralelamente vaya montando esa empresa, ¿cierto? Vaya concretándola, vaya alimentándola. El peor error que muchas veces la gente comete es que suelta lo que tiene y se embarca en un proyecto donde no sabe exactamente cómo le va a ir. Y sabemos que todo negocio, toda empresa requiere un tiempo para posicionarse, para generar ingresos, para poder garantizar su sostenimiento en el tiempo. Y El ahí es retorno donde fracasa la financiero. gente. Eso, entonces ahí es donde fracasa la gente, porque pueden más las emociones, los impulsos, que estos consejos aterrizados, ¿cierto? Que nos ayudan a repensar y decir, no, más bien que, como dice Oliver, me espero, me voy a seguir, ¿qué? Considerando esa idea. Muy bien, gracias, Oliver. ¿Quién más quiere compartir? Pues, Daniel Josué Rojas Fonseca Millerno es otro que también se maneja mucho en este campo de proyectos. Él es abogado, pero especialista en proyectos financieros. Y sabemos que él también maneja este concepto como Juan Carlos, en el sentido de que a diario tienen que asesorar, ¿cierto?, a mucha gente para que puedan hacer las cosas. Hay un libro que yo recomiendo, pero que no se consigue en el mercado, es Mi dinero, tu dinero, nuestro dinero. Y dice que detrás de todo presupuesto económico hay un presupuesto psicológico, ¿cierto? Entonces, a veces la gente no tiene en cuenta, aunque el plan, los objetivos, todo está definido, hay muchas experiencias en el corazón que pueden afectar la ejecución del proyecto. A ver, Daniel Josué Rojas, ¿qué nos puedes decir? Sí, sí, señor. Qué pena no prendo la cámara. Tranquilo, Voy a tranquilo. confesar de que por el calor me quité la camisa y por eso no he prendido la... No la prenda, por favor, no la prenda, no la prenda. Así está bien. Tranquilos, tranquilos. Frente a los proyectos, hay dos cosas para verlo. A mí la definición de proyecto que siempre recuerdo pues es la de PMP,
que es el instituto, pues, Vial y el referente en esta materia, cuando le dice que es la suma de esfuerzos para conseguir un objetivo. Así es más o menos el resumen parafraseado. Me gusta es cuando usa esa palabra esfuerzos, porque normalmente en la práctica uno ve que todos los proyectos son fáciles de llevar hasta la mitad, más o menos. El problema es el otro 50%. Ahí es donde siempre necesitamos una característica de la que solemos carecer a veces, que es la disciplina, ¿sí? La energía y el entusiasmo nos llega al primer 50, falta el segundo 50 que llevamos la disciplina. Y hay un tema que a mí me gusta en esta materia y que pues cuando hice el posgrado en finanzas fue la materia que más me gustó, que se llama prospectiva, que es ahí. Entonces el profesor, yo recuerdo que decía, bueno, en estos momentos es cuando los financieros nos sentamos enfrente de una mesa, le ponemos un mantel, nos ponemos un turbante, una túnica, ponemos una bola de cristal y nos empezamos a ver cómo va a ser el futuro. Sí, que esa siempre es la idea de la clave. Y creo que ese es uno de los puntos que a veces se nos olvida. Pensar que todos los juegos son a corto plazo o que todo sale bien. Fíjese que cuando a uno le engaña bastante en las películas, porque claro, la persona pasó de estar mal a estar bien en una hora, hora y media, ¿sí? Pero si realmente hiciéramos el cálculo de cuántos días, por ejemplo, el de En búsqueda de la felicidad, ¿sí? Todo pasó en 2 horas, pero él de entrada cuenta, ¿sí? O sea, ¿cuánto era que se duraba el trabajo? ¿Alguien lo recuerda? Eran 10 semanas la prueba. O sea, todo pasó en 2 horas, pero todo pasó realmente para el personaje y para la historia pasó en 10 semanas. 10 semanas es bastante, ¿sí? Estamos hablando 2 meses y medio con un niño sin tener otro ingreso y solamente una expectativa de trabajo, ¿sí? Entonces, más o menos creo que esa es la parte que uno se le olvida a veces calcular, el tiempo, ¿sí? Y también otro elemento cuando uno habla de prospectiva es ver los diferentes escenarios, por lo menos unos 3. Un escenario optimista donde todo sale mejor de lo que uno cree, ¿sí? Uno moderado, que es donde todo sale como uno cree, y uno pesimista donde todo sale como uno espera que no salga, ¿sí? Yo recuerdo cuando se hacían los análisis de proyectos, la clave era siempre la siguiente: si en el peor escenario, con las peores circunstancias, aún así el proyecto da por lo menos para que valga la pena la inversión, o ya sea por un planteamiento estratégico o lo que sea, mientras no sea pérdidas, vale la pena ese proyecto, ¿sí? Porque si en el peor escenario sale bien, pues de ahí para adelante cualquier cosa es ganancia, ¿sí? Entonces creo que a veces a uno se le olvida cuando construye, que fue chévere este ejercicio que nos puso a hacer Sergio, porque nos pone a pensar que es en eso, a cómo voy a llegar allá. Y recuerdo, pues para terminar, como un punto de recomendación que me ayudó a mí, que me cambió la forma de ver la estructuración de proyectos, fue de un personaje del Banco Interamericano de Desarrollo, se me escapa ahorita el nombre, que es el que se encarga de analizar los proyectos de inversión que le presenten al banco. Y él decía, mire, la clave de uno diseñar un proyecto no es pensarlo de adelante para, ¿sí? Para, o Para sea, de atrás. ahorita para futuro, sino al revés, del futuro hacia atrás. O sea, usted tiene que sentarse, visualizar exactamente cómo es que quiere el proyecto, cómo es que quiere que quede el resultado. Por ejemplo, si vamos a construir una torre, para tomar el ejemplo que el Señor Jesús nos da, ¿cómo quiero terminar la torre? ¿Cómo es que quiero que quede construida? Y de ahí empiezo a echar para atrás. ¿Sí? Entonces, para que quede así, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y para hacer eso, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y ahí se empiezan a construir todos los pasos, y esa es una mejor forma de planificar.
porque le permite a uno tener claro a dónde uno va, ¿sí? Cómo es que uno quiere quedar y lo que implica ahí sí el analizar qué me va a costar el llegar hasta allá. Ok, muchísimas gracias, Daniel Josué Rojas. O sea que si yo voy a estudiar Photoshop, yo tengo que pensar cómo van a quedar ustedes cuando les haga la cirugía plástica, cuando les quite las arrugas, a uno les ponga pelos, a otros los ponga más delgado y todo lo que va a implicar, ¿cierto? Ese milagro que Dios haga para que quedemos jóvenes. Entonces, pero muy bien, muy bien. Bueno, vamos a O dejar sea hasta que, aquí. perdón, pastor, yo tengo que verme entonces a futuro hablando inglés con Maduro. Imagínese, con Maduro se va a hablar muy bien inglés. Un poquito mejor, un poquito Sí, mejor. sí. Sí. Bueno, acuerde Bien. que Maduro maneja muchas lenguas, entonces Sí. es más difícil. Mira, Bueno, algo, ya, pastor, un comentario de cortico. Algo que sería buenísimo y un complemento muy bueno a este tallercito hoy. Si Daniel en algún momento nos puede preparar un taller de finanzas personales, ¿sí? Porque así como dijimos, hay que cuadrar bien el tiempo, pero los costos, y muchas veces si no tenemos un buen manejo de las finanzas personales, lanzarnos en algo extra, pues va a ser muy difícil. Entonces bueno, eso es clave, sí. vamos a hablar con Josué, o si no, yo también tengo material de eso. He orientado mucho a la parte bíblica y a muchas cosas, como ese libro que yo les dice, ¿no? Detrás de todo presupuesto económico hay un presupuesto psicológico, y yo le agrego y una situación espiritual. Entonces, eso va más allá.